Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó a la orilla. Les enseñó mucho con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y añadió, ¿no entienden esa parábola? Pues ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, hermanas, este texto del Evangelio que escuchamos, esta parábola del sembrador que hemos escuchado, nos plantea el sentido propio de la obra evangelizadora, el anuncio del reino que Jesús ha empezado a hacer. Ese anuncio del reino que ha ido él realizando, pero también es el anuncio del que tú y yo hemos sido parte. Esa obra evangelizadora, esa palabra de Dios que hemos recibido en nuestro caminar, en nuestra vida. ¿Cómo lo hemos recibido? ¿Cuáles son los frutos que hemos dado? ¿Cuál es nuestra actitud frente a esa palabra que se ha sembrado en nuestras vidas? Y ya vemos cómo lo plantea. Diferentes actitudes y formas de recibir la palabra. Como aquel terreno a la orilla del camino, o el terreno pedregoso, o el terreno entre zarzas, o ese buen terreno que recibe la palabra y produce frutos. Y fíjense que está la realidad de nuestra vida misma. Aquel que acoge la palabra, pero inmediatamente viene la dificultad, viene el maligno y se lleva lo sembrado. O aquel entre terreno pedregoso, no echa raíz, es inconstante, no sigue formándose, no sigue asistiendo, no sigue conociendo más de Dios, no sigue haciendo vida de comunidad. Viene la prueba, la dificultad, inmediatamente sucumbe. O aquel que entre la lucha y los afanes de cada día, los afanes, el trabajo, el quehacer, la familia, todas estas cosas, entonces lo ahogan y no es capaz de producir fruto. O aquellos que sí realmente acogen la palabra, nace, germina y produce fruto. Y viven experiencia de fe, viven experiencia de comunidad, dan testimonio,
de Cristo en sus vidas. Hermanos, hermanas, es Jesús que sigue hoy sembrando esa semilla de la palabra. Tú y yo estamos llamados como ese buen terreno a acoger esa semilla de la palabra y dejar que ella nazca, crezca y produzca frutos en nosotros. Que no seamos ese terreno a la orilla del camino, ni ese terreno pedregoso, ni ese terreno entre malezas, porque va a ahogarse la palabra, el mensaje de amor y no va a producir frutos. Que tú y yo y en nuestras familias acojamos esta palabra como proyecto, plan de vida y así produzcamos grandes frutos, no para gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Que Dios colme de su gracia y bendición nuestras vidas y nos lleve a experimentar siempre su amor. Dios les bendiga.